Hola, alma hermosa. Escucha bien lo que te voy a decir ahora. ¿Ya te diste cuenta de que cuanto más lo intentas, más te alejas? Cuanto más explicas, menos te escuchan. Y cuanto más disponible estás, menos valor tienes. Es frustrante, lo sé. Das lo mejor de ti, te esfuerzas por ser comprensiva, estás siempre ahí, y la recompensa es el desprecio. Hoy te voy a enseñar la herramienta más poderosa del magnetismo humano, algo que poca gente tiene el coraje de hacer, pero quien lo hace domina la realidad, el poder de desaparecer. No estoy hablando de jueguitos infantiles, de ley del hielo o de desaparecer para llamar la atención. Eso es de gente insegura. Yo estoy hablando de algo mucho más profundo. Estoy hablando de retirar tu energía de donde no es celebrada. Te voy a explicar la ciencia detrás del vacío energético. Cuando desapareces de la vida de alguien que te trataba como una opción, creas un agujero en la mente de esa persona que solo puede ser llenado con una cosa: la obsesión por entender a dónde te fuiste. Prepárate, porque después de este video nunca más volverás a implorar por atención en tu vida. ¿Por qué desaparecer funciona tanto? Porque el cerebro humano está programado para ignorar lo que es garantizado y perseguir lo que es escaso. Es biológico. Mientras estás enviando mensajes, dándole like a sus fotos y respondiendo en segundos, eres comida fácil. Y nadie caza lo que ya está en el plato. Cuando desapareces de verdad, y me refiero a un silencio total, sin indirectas en las historias, sin música triste, sin visitas a su perfil, rompes el patrón de dopamina de la otra persona. Estaba acostumbrada a tener tu validación como una droga gratuita. Cuando cortas el suministro, su cerebro entra en pánico. El silencio genera un ruido ensordecedor en la cabeza de quien se quedó. Empiezan a preguntarse: ¿dónde está? ¿Con quién está? ¿Por qué ya no le importo? Tu ausencia hace más ruido que cualquier grito o discusión que hayas tenido. El vacío que dejas es magnético, succiona la atención del otro de vuelta hacia ti. Aquí está el gran error que la mayoría comete: bloquear. Cuando bloqueas con rabia, sigues enviando energía. El bloqueo dice: me importas tanto que necesité excluirte para no sufrir. Eso alimenta el ego del otro. El verdadero poder de desaparecer viene de la indiferencia. Es estar ahí, pero no estar disponible. Es que el celular suene y no sientas el más mínimo deseo de contestar. Es que él vea que estás en línea, pero no es para él. La indiferencia es lo opuesto al amor. Cuando eres indiferente, comunicas que el otro perdió el acceso a tu santuario emocional. No necesitas borrar su número, solo necesitas borrar la importancia que esa persona tenía. Cuando retiras el escenario, su show se termina, y es en ese exacto momento, cuando se da cuenta de que ya no tiene poder sobre tus emociones, que el desespero por recuperarte comienza. Ahora presta atención. Desaparecer por fuera no sirve de nada si sigues conectada por dentro. Si desapareciste pero pasas el día mirando si la persona está en línea, no desapareciste. Solo estás escondida detrás del arbusto. Y el campo cuántico siente eso. El secreto del alto nivel es usar este tiempo de ausencia para un choque de gestión en tu propia vida. Mientras el otro está confundido con tu silencio, tú estás ocupada poniéndote más bella, ganando más dinero, estudiando algo nuevo o simplemente riendo con tus amigos. El magnetismo de venganza, que me gusta llamar redención magnética, ocurre cuando cambias tu frecuencia de espera a realización. Te conviertes en el sol, y el sol no corre detrás de ningún planeta para que orbite a su alrededor. El sol simplemente brilla y la gravedad se encarga del resto. Cuando vuelves a ser el centro de tu vida, tu energía cambia de necesidad a abundancia.
Y nada es más atractivo que alguien que parece no necesitar a nadie para ser feliz. Inevitablemente, el contacto llegará. Puede ser un hola perdido, un like por error o una excusa barata. Es la ley de la física. La naturaleza aborrece el vacío. Alguien intentará llenar ese espacio que dejaste, pero aquí está la prueba final. Cuando esa persona vuelva, ¿encontrará la misma versión que dejó o encontrará a una mujer, a un hombre, soberano que ya no acepta migajas? El poder de desaparecer sirve para filtrar quién merece tu tiempo. Si desapareciste y la persona no movió un dedo para buscarte con dignidad, tu ausencia sirvió para liberarte de un peso muerto. Si volvió arrastrándose, ahora eres tú quien dicta las reglas. El silencio es tu armadura, tu ausencia es tu valor. Deja de dar perlas a los cerdos. Si no saben qué hacer con tu presencia, enséñales a lidiar con tu ausencia. Si estás listo para tomar el control de tu energía y nunca más ser tratado o tratada como segunda opción, escribe aquí abajo en los comentarios para sellar este compromiso. Mi silencio es mi poder. Lee esta frase en voz alta. Siente la fuerza que tiene. Yo soy Diana y estoy aquí para recordarte que tú eres el premio y no el cazador. Quédate en paz, brilla mucho y nos vemos en el próximo nivel. Besos de luz. Namaste.